Pues feliz sábado de nuevo a todos, hermanos. Qué gusto poder estar con ustedes en este sábado, poder estudiar la palabra de Dios juntos. Vamos a estudiar un tema muy importante en el libro de los Proverbios, en el capítulo 20 precisamente. eh, vamos a ver que hay varios proverbios ahí que aparentemente están esparcidos, ¿verdad? Pero ahí vamos a ver muchas cosas muy interesantes. Vamos a comenzar en Proverbios 20 y versículo 6. Y va a haber varios proverbios aquí. No sé si vayamos a alcanzar a terminar el día de hoy este tema, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. En Proverbios 20 y en el versículo 6 dice: la mayoría de los hombres proclamarán cada uno su propia bondad, pero ¿quién puede encontrar un hombre fiel? Y vamos a tratar de responder a la pregunta, ¿por qué dice un hombre fiel? ¿Por qué dice la mayoría de los hombres proclamarán cada uno su propia bondad? ¿Por qué no dice, pero quién puede encontrar un hombre bueno? Porque lo que está diciendo, que cada quien declara su propia bondad, está prácticamente diciendo que, ¿por qué no dice quién puede encontrar un hombre bueno? Porque esa bondad del hombre que cada uno de los hombres proclama, y esa es la realidad. Nosotros todos pensamos que estamos haciendo bien. Si pensábamos que estuviéramos haciendo mal, pues cambiaríamos, ¿verdad? Pero tenemos buenas intenciones, los hombres tenemos buenas intenciones, pero no necesariamente eso significa que seamos buenos. No, al decir que cada uno proclama su propia bondad, aquí la pregunta nos cambia el panorama y nos está diciendo, lo que Dios espera, no está esperando que el hombre sea bueno por sí mismo, sino está buscando hombres fieles, hombres y mujeres fieles. Dice, pero ¿quién puede encontrar un hombre fiel? ¿Por qué no dice quién puede encontrar un hombre bueno? Nosotros sabemos, y vamos a ir allá más adelante, donde Jesús le dice a uno que vino a preguntarle, que maestro bueno, ¿qué puedo hacer para dar a la vida eterna? Y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Porque bueno solo hay uno, y ese es Dios. Entonces Jesús mismo declaró que solo Dios es bueno. Y por eso aquí el proverbio dice, la mayoría de los hombres, y dice la mayoría, no dice todos, pero la mayoría de los hombres proclamarán cada uno su propia bondad. Pero ¿quién puede encontrar un hombre fiel? Y vamos a hablar acerca de la fidelidad. ¿Por qué dice que quién puede encontrar un hombre fiel? Vamos a hablar acerca de la fidelidad, vamos a estudiar lo que dice la Biblia acerca de esto. Vamos al Salmo 101, al Salmo 101. Y mientras vamos allá, tenemos que recordar la palabra fiel, qué es lo que significa, porque la fidelidad, o qué es la fidelidad. La palabra fiel, de hecho en inglés es faithful, que significa lleno de fe. La palabra fidelidad y la palabra fiel viene de la palabra fe, de tener fe, de ser fidedigno, de ser fiel, estar llenos de fe. Y por eso hay un gran significado en ese proverbio donde dice que todos los hombres declaran cada uno su propia bondad, o la mayoría de los hombres. Pero ¿quién puede encontrar un hombre fiel? Dios no está buscando un hombre bueno, porque Jesús mismo dijo que bueno solo hay uno y ese es Dios. Entonces no está buscando hombres buenos, no está buscando hombres y mujeres buenos. Está buscando un hombre fiel, está buscando a una mujer fiel, llenos de fe. En Salmo 101, que es un salmo de David, pero es profético. Dice en el versículo 6, dice, mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra, para que ellos puedan vivir conmigo. El que camina en un camino intachable, él me servirá. El que trabaja engaño, no vivirá dentro de mi casa. El que diga mentiras, no permanecerá a mi vista. Y aquí estamos viendo que dice, el que camina en un camino intachable me servirá, pero a los fieles de la tierra, los que son fieles a Dios, los que están llenos de fe hacia Dios, que tienen sus ojos puestos en Dios, que no están buscando engañar a ninguna otra persona, porque también en nosotros, vamos a leerlo más adelante, hay engaño. Y esto es algo que vamos a ver en Proverbios 20, como hay varios proverbios
a través de ese capítulo que nos muestran cosas muy, muy profundas acerca de nosotros mismos en nuestra relación con Dios. Porque y lo primero es que nosotros tendemos a declarar nuestra propia bondad, que nosotros tendemos a ver lo bueno de nosotros, pero también quizás no a ver lo malo de nosotros. Pero Dios no está buscando hombres buenos, sino ahí diría quién puede encontrar un hombre bueno. Y Dios no está buscando hombres y mujeres buenos, está buscando hombres y mujeres fieles, fieles a Dios, fieles a su palabra. Aquí hace el contraste, ¿verdad? De los hombres, los fieles de la tierra, dice, mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra, para que ellos puedan vivir conmigo. Y sabemos que ese es nuestro potencial y nuestro destino es poder vivir con Dios el Padre y Jesucristo en su reino. Dice, el que camina en un camino intachable, Él me servirá. Y nosotros queremos vivir con Él y queremos vivir en este camino intachable. Dice, el que trabaja engaño no vivirá dentro de mi casa. El que diga mentiras no permanecerá a mi vista. ¿Por qué? Porque ser fiel a Dios implica guardar sus mandamientos. Y sabemos que Dios dice en los 10 mandamientos, dice, no matarás, no mentirás. Dice, no mentirás, no harás engaño. Y dice en el versículo 8, cada mañana destruiré a todos los malvados de la tierra para cortar todos los malhechores de la ciudad del Señor. Obviamente aquí es un salmo de David, está hablando de su reino físico y hablando de lo que será, pero también es profético. Los ojos de Dios también están sobre los fieles de la tierra. Dios está buscando hombres y mujeres fieles, no solamente personas que estemos declarando nuestra propia bondad. Y a nosotros nos da, muchas veces nos da por eso, por declarar nuestra propia bondad, por defendernos, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando alguien nos dice, como decimos en México, decimos nuestras verdades, ¿no? La realidad de las cosas, nos trae un asunto a la luz. Es que, mira, esto sucedió o hiciste esto mal. ¿Qué sucede con nosotros? Tendemos muchas veces a defendernos. ¿Por qué? Por esto que dice en Proverbios 20, que cada uno declara su propia bondad. No, yo no fui. No, es que la otra persona, ¿verdad? Como Adán, ¿verdad? Lo primero fue echarle la culpa a Eva, fue echarle la culpa a Dios, ¿verdad? Fue la mujer que tú me diste. Pero no se trata de nosotros declarar nuestra propia bondad, sino de ser fieles a Dios. Vamos a ver un par de ejemplos en la Biblia de quienes han sido fieles y lo que han hecho. Vamos primero al libro de Daniel, Daniel 6, porque aquí hay algo muy, muy importante con respecto a la fidelidad y a un ejemplo de un siervo de Dios que fue fiel a Dios. Daniel 6 y versículo 3. Bueno, desde el versículo 1 vamos a comenzar. Daniel 6, versículo 1 dice, agradó a Darío, el rey de Darío, colocar sobre el reino a 120 sátrapas, para que ellos pudieran estar sobre todo el reino. Y sobre ellos habían 3 presidentes. Daniel era uno de ellos, para que estos sátrapas pudieran dar cuenta a ellos y el rey no sufriera pérdida. Estamos hablando de la fidelidad, ¿verdad? De los que no obran engaño. ¿Qué es lo que estábamos viendo con esta oración de David, verdad? Porque David también era un rey y David también dice, mis ojos estarán sobre los fieles. Y aquí había 3 presidentes y Daniel había uno de ellos. Y dice, para que el rey no sufriera pérdida, versículo 3. Entonces Daniel se distinguía por encima de los presidentes y sátrapas, porque un espíritu incomparable estaba en él. Y ese era el Espíritu Santo de Dios. Ese era el Espíritu Santo de Dios. Y dice, y el rey estaba planeando colocarlo sobre todo el reino. ¿Por qué? Porque era una persona diferente. El Espíritu Santo de Dios nos transforma en personas diferentes, no por nosotros mismos. Dios lo hace a través de su Espíritu, que sabemos que no es una persona, pero nos transforma el Espíritu. Y aquí es prueba que Daniel tenía este Espíritu Santo de Dios, un espíritu incomparable, dice en el versículo 3. En el versículo 4, entonces, ¿qué va a suceder? Vienen en contra de él. Entonces los presidentes y los gobernadores buscaban encontrar ocasión en contra de Daniel concerniente al reino, pero no podían encontrar ocasión o falta porque él era fiel. Él era fiel. Y la fidelidad, como mencionaba, es estar llenos de fe, pero también significa ser rectos y ser leales. Y Daniel era leal al rey y al reino. Por eso dice, no podían encontrar ocasión o falta porque él era fiel.
Y dice, tampoco había error alguno o falta encontrada en él. Y ya sabemos el resto de la historia, ¿verdad? Que hicieron un decreto, se pusieron, conspiraron contra él para matarlo y Dios lo libró. Lo sabemos, sabemos el resto de la historia. Pero aquí el punto es que Daniel era un hombre fiel. Y Daniel tenía el Espíritu Santo de Dios y él era fiel a Dios. Y eso también fluía a través de él, esa fidelidad a Dios, y se demostraba en la fidelidad que le tenía al rey en todos los asuntos. No podían encontrar falta o error alguno, pero esto era lo que otros dicen. Y esto es muy importante. Si va a haber alguna bondad en nosotros, dicen en otro de los proverbios, dice, deja que sean otros los que te alaben. No está bien que te alabes tú mismo. Y Daniel no se alababa a sí mismo, pero sus obras, su fidelidad a Dios, con ese Espíritu Santo que él tenía, con esa fidelidad a Dios, esa fidelidad al rey, hacer las cosas correctamente, no había falta o error en él. Él no declaraba su propia bondad. Él estaba siendo fiel. Y este es uno de los puntos importantes del día de hoy, es que nuestro objetivo no es ser buenos, nuestro objetivo es ser fieles a Dios. Él nos va a transformar para ser buenos. Nuestro objetivo es no tratar de defendernos o declarar nuestra propia bondad, sino ser fieles. Ser fieles. Y vamos a ver, ahora a Nehemías, porque vamos a ver otro ejemplo. Nehemías 9. Vamos a ver otro ejemplo de otro hombre que fue fiel. Porque los hombres y mujeres de Dios han sido fieles. Esa es una característica de todos los hombres y mujeres de Dios, que tenemos que ser fieles. Tenemos que ser esta persona que en Proverbios 20 dice quién puede encontrar un hombre, y podemos añadir un hombre o mujer, está hablando de la raza humana, fiel. Esto es lo que Dios está buscando. Acá en Nehemías 9, versículo 7, donde dice, tú eres el Señor, el Dios quien escogió a Abraham y lo sacó de Ur de los Caldeos, y le diste el nombre de Abraham, y hallaste su corazón fiel delante de ti. E hiciste un pacto con él para dar la tierra de los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos y los jebuseos y los jerjeseos para dársela a su semilla. Y has realizado tu palabra porque eres justo. Pero aquí dice que Dios mismo, él halló el corazón de Abraham fiel, fiel delante de él, lleno de fe. Y obviamente sabemos que Abraham es el padre de la fe, ¿verdad? Que estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, como Dios se lo pidió. Pero era un hombre lleno de fe. Y nosotros debemos aprender a ser fieles. Debemos aprender y enfocarnos, darnos cuenta que lo que tenemos que buscar es esa fidelidad, tener esa fidelidad. Y esa fidelidad viene a través del desarrollo de nuestra relación con Dios. Cuando oramos, cuando pasamos pruebas, cuando Dios nos libra, aun cuando estamos en aflicción, es cuando se desarrolla esta fidelidad. Porque no es tan difícil ser fiel cuando todo va bien, o aparentemente. Pero cuando tenemos pruebas, cuando tenemos aflicciones, tenemos que ser fieles. Tenemos que ser leales a Dios y tenemos que ser fieles. Porque como ya leímos, Dios pondrá sus ojos sobre los fieles de la tierra. Y cómo la fidelidad es estar lleno de fe, confiando en que Dios nos va a cambiar. Que no tenemos nosotros que declarar nuestra propia bondad, sino ponernos en las manos de Dios, admitir lo que somos, para que Él pueda seguir corrigiendo todas estas cosas que tiene Él que cambiar, porque todos tenemos muchísimo que cambiar. Nuestro proceso de refinamiento y de transformación no termina hasta el día que expiramos, hasta el día que morimos. Ese es un proceso muy, muy largo, pero Dios quiere personas fieles. Eso es lo que Dios quiere. Personas que seamos fieles, que no seamos engañosas, que no tengamos doblez de corazón, sino que seamos fieles, llenos de fe, sabiendo y conociendo que Él puede, no solamente puede, sino que va a cambiarnos, sino va a completar lo que Él ya nos ha decretado. Y es algo maravilloso cuando empezamos a ver en la palabra de Dios
todo acerca de la fidelidad. En Mateo 24, vamos a Mateo 24, para ver lo que dice acerca de los fieles. Al final del capítulo, Mateo 24, al versículo 44, vamos a leer lo que dice acerca de la fidelidad acá, de los siervos fieles, porque todos somos siervos de Dios, todos. Dice incluso que Jesús vino, cuando vino, no dice tomó la forma de hombre, dijo tomó la forma de siervo. ¿Por qué? Porque todos somos siervos. Todos fuimos hechos para servir a alguien. O servimos a Dios o servimos a Satanás. Servimos a la rectitud o servimos al pecado. Pero la fidelidad es algo que nosotros tenemos que desarrollar en esa relación con Dios y tenemos que tomar esa decisión de ser fieles, a pesar de lo que pase, de ser fieles hasta la muerte, fieles a Dios, no torcernos, no decir, bueno, ya Dios no me dio lo que yo quería, lo que yo esperaba, pues entonces ya dejo de seguir a Dios. No, eso es rendirse, eso es ser infieles, eso es fallar. Entonces, lo que Dios quiere es que seamos fieles. Vamos a Mateo 24, versículo 44, donde dice, por tanto, ustedes también estén listos, porque el Hijo de Hombre viene a la hora que no piensan. ¿Quién es entonces el siervo fiel y sabio, que su Señor ha colocado sobre su casa para darles comida en el tiempo debido? Y aquí vamos a hacer una pausa porque dice, ¿quién es el siervo fiel y sabio? Necesitamos fidelidad, porque nuestra relación con Dios está basada en la fe, de que no solamente de que Él existe, de que Él tiene un plan, de que su palabra es la verdad, de que Él va a llevar a cabo su plan. Entonces, esta fidelidad, por eso dice el siervo fiel y sabio, tenemos que confiar en Dios primero. Tenemos que confiar y ser fieles a Dios hasta la muerte. Y la sabiduría viene cuando lo conocemos y Él nos enseña de su palabra. Pero tenemos que ser fieles y sabios. Y la fidelidad empieza con nuestra decisión de seguir a Dios hasta la muerte, pase lo que pase, sin importar las circunstancias, sin importar las consecuencias, tenemos que ser fieles y sabios. Y dice que el Señor ha colocado sobre su casa para darles comida en el tiempo debido. Y nosotros sabemos, Jesús lo dijo, ¿verdad? En el Sermón del Monte dijo, no se preocupen por lo que deben de comer y de beber. No está hablando de eso, está hablando de la verdadera comida. Jesús mismo dijo que en Juan 6 dice, mi cuerpo es verdadera comida. Él dijo que Él es el pan que descendió del cielo. Entonces estamos hablando de la verdad, de la palabra de Dios, es la verdadera comida en el tiempo debido, en el tiempo debido. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, no solamente los ministros, los ancianos, no, todos. Los que estemos a cargo de una familia, de un cónyuge, de los de nuestra casa, esto es algo que Dios espera de nosotros, que seamos fieles y sabios, y aunque sea solo con el ejemplo, sin predicar nada, simplemente con el ejemplo, siendo fieles nosotros y sabios nosotros, porque Dios nos va a dar esa fidelidad, nos va a dar esa sabiduría para saber cómo tratar a los demás, cómo amar a los demás, y siendo fieles a Él, estando llenos de fe, y llenos del Espíritu, de un Espíritu excelente, ¿verdad? De un Espíritu superior, como decía en Daniel, de ese espíritu, Dios nos va a conceder, dar comida a los demás en tiempo debido, de la palabra de Dios. Si estamos llenos de la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla de la boca, Dios nos va a conceder esas palabras para todos los de nuestra casa. Y eso es lo que Dios quiere. En todo empieza con nuestro cónyuge, empieza con nuestros hijos, empieza en nuestra casa y en el tiempo debido. Pero necesitamos sabiduría para saber ese tiempo debido. Necesitamos fidelidad, necesitamos seguir a Dios, porque nosotros no tenemos sabiduría en nosotros mismos. No la tenemos. Podemos declarar nuestra bondad, pero no tenemos sabiduría por nosotros mismos. Pero si somos fieles y sabios, vamos a ver qué dice Jesús al respecto, versículo 46. Bendito es ese siervo, quien cuando venga su Señor lo encuentre haciendo así, no solamente hablando, sino haciendo así, haciendo de acuerdo a su palabra, guardando los mandamientos, en el espíritu, no solo en la letra, en el corazón, con amor, con sinceridad. Dice versículo 47, verdaderamente les digo, Él lo colocará sobre toda su propiedad. Esto es algo grandioso. Esto es algo maravilloso sobre toda su propiedad. ¿Por qué? Por esa fidelidad. Porque es como con Abraham,
que después de que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, ¿qué dijo Dios? Dijo, ahora sé, estoy convencido que Abraham no me va a dejar nunca, no me va a fallar nunca. Si estuvo dispuesto a darme lo más preciado que tenía en su vida, a su primogénito, y la promesa, y dejar, porque no era solamente la vida de su hijo, era la vida de toda la descendencia, era renunciar a la promesa, sabiendo que Dios la podía cumplir de la manera que él quisiera. Y en Hebreos nos aclara que porque él creyó que Dios tenía el poder para resucitarlo de los muertos si era necesario. Entonces él tenía esa fidelidad al punto de decir, no importa, no importa, todo, doy a quien más amo en la vida, a mi primogénito y las promesas que venían con él. Entonces, estamos en ese nivel de fidelidad. Hacemos la pregunta porque hay que hacer una introspección de nosotros mismos y ver qué tanta fidelidad tenemos, qué tan fieles estamos siendo ahora a Dios. Por eso dice, él lo colocará sobre toda su propiedad. Pero si ahora el contraste en el versículo 48, pero si ese siervo malo dijera en su corazón, mi señor demora su venida, y comienza a golpear a sus consiervos, y come y bebe con el borracho. Esto demuestra que ese siervo malo había sido fiel hasta cierto punto, hasta el tiempo que ve que el Señor demora su venida o que no ve, ¿verdad? Eso es lo que está pensando. Comienza a golpear a sus consiervos y come y bebe con el borracho. Dice, ¿por qué? Dice, el Señor de ese siervo vendrá en el día que no espera y a la hora que no sabe. ¿Por qué? Porque no era fiel, porque no le creyó, no estaba lleno de fe que vendría. Y empezó a hacer estas otras cosas porque dijo, bueno, pues o ya no viene o ya no escucha, yo no sé qué sucedió. Que fue lo que el pueblo de Israel pensó de Moisés, ¿verdad? Cuando subió, cuando estuvo 40 días allá recibiendo los 10 mandamientos, ¿verdad? Ayunando, y cuando Dios le dio los 10 mandamientos, quién sabe qué le hubiera pasado a Moisés. Así va a haber personas que dice, bueno, mi Señor demora su venida, comienza a golpear a sus consiervos, come y bebe. Es como que somos fieles cuando Dios nos está viendo o cuando estamos bien conscientes. Pero cuando tarda, cuando no hay respuesta, porque imaginemos lo que pasó a Abraham cuando iba al monte a sacrificar a su hijo, 3 días de camino. Imagínense todo lo que estuvo orando a Dios para que Dios le dijera, no sabes qué, ya, no lo sacrifiques, ya sé que eres fiel. No, pero él siguió 3 días de camino. Imaginen la tortura, 3 días de camino para ir a sacrificar a su hijo y sin decirle nada a su hijo, ni a su esposa mucho menos. Pero no, él era fiel. Y aquí dice el Señor de ese siervo, versículo 50, vendrá en el día que no espera y a la hora que no sabe. Y lo cortará en pedazos y señalará su porción con los hipócritas, porque eso es lo que es. Si no somos fieles, entonces vamos a ser hipócritas. Si decimos que buscamos a Dios, pero hacemos otras cosas, no que no pequemos, sí pecamos, pero tenemos que volver a la fidelidad, tenemos que volver al arrepentimiento, tenemos que volvernos a Dios en cuanto podamos. Y vamos a ver que hay más cosas acerca de eso en los proverbios, es lo que vamos a leer. Pero lo primero es esto de la fidelidad. Y dice, y allí será el lloro y crujir de dientes, porque Dios no va a haber ni un solo hipócrita en su reino. Nadie que aparente nada, porque Dios ve el corazón. Dios ve las intenciones del corazón. Y vamos a Mateo 25 aquí, al siguiente capítulo, para leer acerca de la parábola de los talentos. Ya la conocemos, pero vamos a leerla y ver qué podemos aprender acerca de la fidelidad. Porque esto de la fidelidad significa estar llenos de fe y ser leales, ser sinceros con Dios, honestos, porque eso es lo que dice en Proverbios 20. Dice, la mayoría de los hombres declara su propia bondad, pero un hombre fiel o una mujer fiel, ¿quién lo hallará? Porque eso es lo que está buscando Dios. Versículo 14 de Mateo 25, dice Jesús, porque el reino del cielo es como un hombre dejando el país, quien llamó a sus propios siervos y les entregó su propiedad. Entonces a uno le dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno le dio de acuerdo a su propia habilidad e inmediatamente dejó el país. Entonces aquel que había recibido 5 talentos fue y comerció con ellos e hizo 5 talentos adicionales. De la misma manera también aquel que había recibido 2 talentos también ganó otros 2. Pero aquel que había recibido un solo talento fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor.
Luego, después de mucho tiempo, el señor de aquellos siervos vino a hacer cuentas con ellos. Ahora versículo 20. Entonces aquel que había recibido 5 talentos vino a él y trajo 5 talentos adicionales, diciendo, Señor, tú me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos aparte de ellos. Y su señor le dijo, bien hecho, siervo bueno y fiel. Qué interesante lo que le dice, bueno y fiel. ¿Y qué habíamos leído en Proverbios? La mayoría de los hombres declara su propia bondad, pero hombre fiel, ¿quién lo hallará? El Señor, al final de cuentas, cuando vuelve, dice, bien hecho, siervo bueno y fiel. Y le dice, porque fuiste bueno, no, le dice, porque fuiste fiel sobre unas pocas cosas, porque estuviste lleno de fe y hiciste lo que tenías que hacer con lo que yo te di. Te pondré sobre muchas cosas. Entra en el gozo de tu Señor. Y la pregunta es para nosotros, hermanos, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué tan fieles estamos siendo con lo que Dios nos ha dado? Nos ha dado las preciosas verdades de su palabra, nos ha abierto los ojos a conocer su plan, a entender más acerca de su plan de salvación para toda la humanidad. Nos ha dado a entender, nos ha dado su palabra, nos ha dado a los hermanos, nos ha dado tantas cosas y nos ha dado talentos y nos ha dado también personas a nuestro cuidado también, nuestra familia, nuestros hermanos. ¿Y qué hemos hecho? ¿Estamos siendo fieles? ¿Estamos siendo fieles a Dios en hacer lo que Él dice, en obedecer sus mandamientos, en tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran, en amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma? Porque ahí al final dice siervo bueno y fiel. Pero dice porque fuiste fiel. La fidelidad lleva a la bondad. Al final de cuentas, sí llegaremos a ser como Dios, sí somos fieles, porque Dios nos va a transformar, a ser como Él. Pero primero es sobre unas pocas cosas. Dice, yo te pondré sobre muchas cosas, porque ya lo leímos en el capítulo anterior. Dice, al siervo fiel que Dios lo encuentre haciendo así, lo va a hacer dueño de todas las cosas. Por eso dice, te pondré sobre muchas cosas, entra en el gozo de tu Señor. Y el gozo del Señor es que ha encontrado a ese hombre fiel, a esa mujer fiel que estaba buscando, que confía en Dios de todo corazón, invariablemente, pase lo que pase, no se va a torcer, no se va a desviar, aunque sufra, aunque pase lo que pase. Y dice, entra en el gozo de tu Señor. El gozo del Señor es ver a sus hijos. Ese fue el gozo que Jesucristo vio antes de ser crucificado para impulsarlo a dar su vida por nosotros al ser crucificado en esa muerte tan terrible. Pero este es el gozo del Señor. Imagínense el gozo de Dios el Padre y de Jesucristo al ver a sus hijos resucitados, seres espirituales hechos perfectos con la mente de Cristo. Ese es el objetivo. Ese es maravilloso, el gozo de nuestro Señor. Y dice versículo 22, y aquel que había recibido 2 talentos, también vino a él y dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos aparte de ellos. Su Señor le dijo, bien hecho, siervo bueno y fiel. De nuevo, los llama buenos, los llama buenos. Cuando Jesús mismo había dicho, ¿verdad? Bueno, no hay uno solo Dios, pero acá ya es en la resurrección. Ya somos parte de la familia de Dios. Ya somos hijos e hijas nacidos, no solamente engendrados como ahora, sino nacidos en la familia de Dios. Y dice, eso te pondré las mismas palabras, bueno y fiel, porque fuiste fiel sobre unas pocas cosas y estas eran menos, ¿verdad? Eran menos de la mitad, eran 2 y el otro 5. Pocas cosas yo te pondré sobre muchas cosas. Entra en el gozo de tu Señor, porque Dios no nos evalúa de acuerdo a lo que hagan los demás, nos evalúa de acuerdo a lo que Él nos dio. Y a todos nos da diferentes dones, diferentes dones. Hay unos de nosotros que tienen hermanos que tienen una empatía y un amor y tienen una habilidad para poder confortar a los hermanos. Hay otros que tienen el don de hablar bajo la inspiración divina. Hay otros que tienen el don de alentar a los demás. Hay otros que tienen el don de hacer cosas por los demás. Son más prácticos, ¿verdad? Hay muchos dones. Cada uno es diferente. Cada uno de nosotros somos diferente y Dios nos ha dado dones. Pero ¿estamos siendo fieles para usar esos dones y producir con esos dones, producir los frutos que Dios quiere que produzcamos? Entonces, Él
El siervo fiel, el de 5 y el de 2, igual, porque los dos produjeron el 100%. El 100% de lo que se les había dado. El de 5 produjo otros 5, el de 2 produjo otros 2. Y tenemos que hacer eso. Con la palabra de Dios no podemos quedarnos estancados. No podemos quedarnos donde estamos. Tenemos que seguir estudiando, seguir indagando, porque hay muchísima profundidad. Y lo que dice, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero después, en el versículo 24, luego aquel que había recibido el único talento, también vino a él y dijo, Señor, sabía que eres un hombre duro, cosechando donde no sembraste y recogiendo donde no esparciste. Y así piensan muchas personas, que Dios cosecha donde no siembra y recoge donde no esparció. Pero la verdad es que todo viene de Dios. Y dice, y porque tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra, ¿verdad? Ahora, mira, tienes lo tuyo. Aquí está tu talento. Yo lo escondí, yo lo protegí. Porque también hay una escritura que dice, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Pero eso no significa quedarnos donde estamos. Eso no significa no aprender más, no crecer en gracia y en conocimiento, no profundizar en la palabra de Dios. No podemos hacer eso. Porque dice, después le dice la respuesta, después de que, mira, aquí tienes lo tuyo, yo lo guardé. No, aquí dice en la respuesta, ¿qué les dice su señor en el versículo 26? Su señor respondió y le dijo, tu siervo malvado y perezoso. No quiso hacer nada con lo que había sido dado, más que esconderlo. ¿Sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? ¿Lo sabías? Porque sabías esto, estabas obligado a llevar mi talento a los cambistas para que cuando yo viniera pudiera haber recibido lo mío con intereses. Por tanto, quítale el talento y dénselo al que tiene 10 talentos. Porque a todo el que tiene más le será dado y tendrá abundancia. Por otra parte, al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y esta es una advertencia para nosotros, hermanos. Esta es una advertencia para todos nosotros, de que si tenemos conocimiento y si tenemos entendimiento, de que no lo guardemos y nos quedemos ahí. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que producir, y Dios es quien produce. Nuestro objetivo es ser fieles, porque Dios lo va a hacer, pero ser fieles hasta la muerte. Pase lo que pase, estar llenos de fe de que Dios puede, quiere y lo va a hacer. Estar convencidos de esas tres cosas. Eso es lo importante. Ahora vamos a volver a Proverbios, Proverbios 20, porque ya vimos el primero de los proverbios, pero hay más proverbios y vamos a ver cómo hay un tema aquí en este capítulo de Proverbios 20 que va entretejido entre los otros proverbios que están en este capítulo. Pero lo vemos y vamos a ver cómo empieza con la fidelidad, cómo es el principio, ¿verdad? De conocer a Dios, de creerle a Dios, de saber que Dios va a hacer esto, pero después continuar en esto, en los otros proverbios y vamos a ver lo que dice, es fascinante, es absolutamente maravilloso porque revela el proceso de conversión de cada uno de nosotros. Y es maravilloso lo que dice en estos proverbios. Vamos ahora a Proverbios 20 y versículo 9, un poquito más abajo. El primero que leímos fue el versículo 6. Ahora vamos al versículo 9 donde dice, ¿quién puede decir, he limpiado mi corazón, soy puro de mi pecado? Y vemos cómo se relaciona este con el proverbio, con el versículo 6. La mayoría de los hombres proclamarán cada uno su propia bondad. Sí, cada uno proclamará su propia bondad. Pero ahora Dios está diciendo la verdad en el versículo 9. ¿Quién puede decir? Es un reto. ¿Quién puede decir, he limpiado mi corazón, soy puro de mi pecado? ¿Quién lo puede decir? La verdad, siendo sinceros con nosotros mismos, siendo fieles, no siendo hipócritas, ninguno, ninguno de nosotros podemos decir, he limpiado mi corazón, soy puro de mi pecado. En primera, porque nosotros no podemos limpiar nuestro propio corazón. Dios nos perdona y a través de la sangre de Cristo somos perdonados, somos limpiados de nuestros pecados. Eso sí, pero a través del arrepentimiento y una relación continua con Dios. Y la renovación del pacto que tenemos con Dios, que hicimos con Dios en el bautismo, a través de la Pascua, de la sangre de Cristo. Pero no podemos nosotros, nadie puede decir, he limpiado mi corazón, soy puro de mi pecado, eso lo sabemos. Pero vamos a ver, vamos a Primera de Juan, para ver algunos versículos que tienen que ver con este mismo tema, porque vamos a ver que esto tiene mucho que ver con la fidelidad. Porque si somos fieles, vamos a darnos cuenta
que Dios es quien nos cambia, Dios es quien nos purifica, Dios es quien nos santifica, Dios es quien está cambiando nuestra mente y nuestro corazón cuando cedemos a Él. Pero nosotros no podemos decir, yo he limpiado mi corazón, estoy limpio, estoy puro de mi pecado. No podemos decir eso. Nadie puede decir eso. El apóstol Juan aquí lo escribió en 1 Juan 1. Vamos a ver lo que dice al respecto. Y porque la palabra de Dios es la verdad y es completa, abarca absolutamente todo. En el versículo 6 de 1 Juan 1 dice, si proclamamos que tenemos compañerismo con Él, con Dios, pero estamos caminando en la oscuridad, estamos mintiéndonos a nosotros mismos. ¿Qué es eso? Es hipocresía. Declarar que tenemos compañerismo con Él, pero caminando, haciendo cosas en la oscuridad, ¿verdad? Dice, estamos mintiéndonos a nosotros mismos. Cualquiera que diga lo que dice en Proverbios 29, que yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado, está mintiéndose, está engañándose a sí mismo. Dice, y no estamos practicando la verdad. No estamos practicando la verdad. Entonces no podemos decir que tenemos compañerismo con Él caminando en la oscuridad. Ahora, eso no significa que no pequemos. Sí pecamos de vez en cuando. Y sí pecamos, o pecamos muchas veces. Pero precisamente por eso, en el bosquejo de la oración diaria que Jesús le enseñó a sus discípulos, dice, perdónanos nuestras deudas, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras faltas, porque son nuestros pecados, porque todos los días pecamos. Pero eso no significa estar caminando en oscuridad, es alejarnos de Dios, alejarnos de su luz e ignorarlo. Eso es lo que está hablando aquí. Dice, sin embargo, versículo 7, si caminamos en la luz, a la palabra de Dios, como Él está en la luz, entonces tenemos compañerismo unos con otros y la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, hablando de Dios el Padre, el propio Hijo de Dios el Padre, nos limpia de todo pecado. Aquí está la respuesta. ¿Quién puede decir, he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nadie. Pero sí podemos decir que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, si es que caminamos en la luz. Si estamos siendo honestos con nosotros mismos, estamos siendo honestos con Dios, eso es parte integral de esa fidelidad. De ser fieles, no solamente de tener fe, de estar llenos de fe y de creer, sino de que nuestras acciones reflejen esa fe, esa sinceridad. Dice, si decimos, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, que es lo que vimos en Proverbios 29, si decimos que no tenemos pecado, limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Porque el proceso de conversión empieza en creerle a Dios, saber que Él es Dios, que nosotros somos malvados, que necesitamos a Dios y que tenemos que seguir sus caminos, obedecer sus mandamientos para que Él nos transforme. Pero sabemos que somos pecadores. Y no podemos decir que no tenemos pecado. Sí tenemos pecado. Si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Para que pueda la verdad estar en nosotros, la palabra de Dios, y Dios el Padre y Jesucristo morando a través de su Espíritu dentro de nosotros, tenemos que reconocer nuestros pecados día con día. Para entregarnos completamente, para ser sinceros y confesar nuestros pecados delante de ellos. Por eso dice, es lo que nos dice en el versículo 9 que hagamos. El apóstol Juan dice, si confesamos nuestros propios pecados, ¿qué sucede? Él es fiel y justo. Está hablando de la fidelidad de Dios hacia nosotros, si nosotros somos fieles a Él. Y es maravilloso lo que dice. Veamos la relación de la fidelidad y la sinceridad, y el confesar nuestros pecados, y el reconocerlos, y el arrepentirnos. Y dice, si confesamos nuestros propios pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia, que es un proceso diario. Diario. Por eso en la oración diaria es que perdone nuestras ofensas, nuestras faltas, para limpiarnos de toda injusticia. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo. Él nunca, nunca nos va a fallar. Nunca. A veces parece que no nos escucha, a veces parece que no nos responde, a veces parece que no está con nosotros, pero esa no es la realidad. La realidad es que Él es fiel y justo. A veces demora la respuesta. ¿Para qué? También para probar nuestra fidelidad, para ver si nosotros vamos a ser tan fieles como Él es, si vamos a ser fieles sin importar cuánto tarde la respuesta.
O aunque la respuesta sea lo opuesto a lo que nosotros esperábamos, hubiéramos querido, porque muchas veces así es. Pero Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia, porque el que más quiere limpiarnos de nuestra injusticia es Dios, el que más quiere cambiarnos de nuestra maldad es Dios, pero tenemos que reconocer nuestra naturaleza. Tenemos que reconocer que nuestra naturaleza es declarar nuestra propia bondad y hacernos los buenos y aparentar. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros confesemos nuestros propios pecados. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, otra vez, Proverbios 29, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, entre más nosotros nos defendamos nuestro punto, estamos, estamos siendo más como el primer proverbio que leímos, ¿verdad? Que cada uno, la mayoría de los hombres declara su propia bondad. Estamos tratando de declarar nuestra bondad. Tenemos nosotros el paso número uno, reconocer que nosotros bondad por nosotros mismos no hay. La bondad de Dios, la bondad del árbol del conocimiento del bien y el mal, sí, esa bondad sí, pero esa no es la bondad de Dios. Esa es bondad mezclada con maldad. Por eso era el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y hay buenas intenciones en los seres humanos, pero esa no es la bondad de Dios. La bondad de Dios es pura, es recta y es profunda. Por eso no podemos decir que no hemos pecado. Sí pecamos. Y pecamos todos los días. Es la realidad. Pero para ser convertidos tenemos que admitir nuestros pecados, tenemos que reconocerlos, tenemos que arrepentirnos, contristarnos por nuestros pecados y arrepentirnos de todo corazón delante de Dios, porque ahí es donde Dios puede trabajar. Ese es un hombre o una mujer fiel, fiel, donde no hay hipocresía, donde no hay dos caras, donde no hay un lado oculto, donde tengamos acá cosas que no queremos que nadie sepa. Dios lo sabe todo, Dios lo sabe todo, porque Dios quiere no que suframos por lo que nosotros hacemos, sino que suframos sin merecerlo, porque eso es exactamente lo que Jesús sufrió, sin merecerlo. Vamos a 1 Pedro 2, donde habla acerca de esto, unos versículos acerca de esto. 1 Pedro 2, versículo 20. Y aquí es reconocer no solamente nuestros pecados, sino que muchas veces nosotros estamos cosechando lo que sembramos, cosechando las cosas de los pecados que nosotros hemos cometido, pero Dios es fiel y justo y nos perdona. Y nosotros no es para torturarnos ni para seguir, no, sino para darnos cuenta que no es Dios que nos esté castigando, simplemente que Dios nos ama. Dios no nos está castigando, pero que Dios quiere cambiarnos y todavía cambiarnos más, y eso no significa que ya no vamos a sufrir, no, sino que suframos sin merecerlo, como dice aquí el apóstol Pedro, dice en el versículo 20 de 1 Pedro 2, donde dice, porque qué elogio hay si desobedeciendo y siendo golpeados lo soportan, pero si mientras hacen bien soportan sufrimiento, esto es aceptable con Dios, porque para esto fueron llamados, porque Cristo también sufrió por nosotros, dejándonos un ejemplo que deberíamos seguir en sus pasos. Así es de que si alguien nos hace algo sin merecerlo o aparentemente sin merecerlo, si no estamos cosechando lo que sembramos o maldad o algún error, algún pecado, no. Dios lo aprueba. Eso es lo que Él quiere, que seamos más como Cristo. Y Cristo así sufrió, que deberíamos seguir en sus pasos. Versículo 22, que no cometió pecado. Él sí no cometió pecado. El único que puede decir, limpio estoy de mi pecado, era Jesús. Y ni siquiera Él lo dijo. Pero Él sí podía haberlo dicho porque Él nunca pecó. Y aunque Él no tenía por qué limpiar su corazón, ¿verdad? No dice, he limpiado mi corazón, porque Él no necesitaba limpiar su corazón. Su corazón era puro, recto, fiel delante del Padre siempre. Entonces Él no lo hubiera dicho porque no hubiera limpiado su corazón, pero Él se pudo haber dicho que limpio estoy de pecado, porque Él nunca pecó. Y de hecho sí, les dijo a los fariseos, les dijo, ¿quién puede redarguirme de pecado? ¿Verdad? Pero Él dice, quien no cometió pecado, versículo 22, ni fue encontrado engaño en su boca. Él era fiel, no engaño, de ninguna manera, completamente abierta esa relación entre Él y el Padre, constante, fluyendo el Espíritu Santo completamente para hacer el propósito de Dios y para ser el Salvador de toda la humanidad. Y dice, quien cuando fue insultado no insultó en retorno. Cuando sufría no amenazaba,
sino que si nos encomendaba Él mismo a quien juzga justamente. Y esto tiene todo que ver con la fidelidad. Porque si nosotros somos fieles a Dios, en la medida que seamos más fieles a Dios, vamos a hacer exactamente lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo, nuestro ejemplo, nuestro Maestro. Vamos a hacer exactamente eso. Cuando suframos, cuando seamos insultados, no vamos a insultar. Cuando suframos, no vamos a amenazar. Así que no, que nos vamos a encomendar a quien juzgue justamente, sabiendo que Él es fiel y justo. Y va a transformar nuestra manera de ver las cosas. Ser fieles es eso, es confiar que Dios nos está transformando y nos está haciendo ver eh, que nosotros, si sufrimos injustamente, ponerlo en las manos de Dios, encomendarlo todo en las manos de Dios, es más, orar por nuestros enemigos para que Dios los perdone y que Dios los cambie. Eso es lo que Dios quiere. Y esa es la verdadera conversión. Esa es no declarar nuestra propia bondad, sino ser hombres y mujeres fieles, que es lo que Dios está buscando. Y es maravilloso cuando vemos la relación de la fidelidad con este otro proverbio de quién puedes decir, he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado, sino empezar a sufrir cada vez más injustamente, ser más, un poquito más como Cristo, no por nosotros mismos, sino por Cristo mismo, quien es nuestro Maestro y quien nos guía y quiere que sigamos su ejemplo. Vamos a Lucas 18, Lucas 18, donde vamos a leer un poquito acerca de esto, porque esto tiene mucho que ver con la fidelidad, hablando acerca de lo importante que es estar constantes cerca de Dios. Y vamos a ver en lo que resulta al final esto, insistir, insistir, estar siempre siendo fieles delante de Dios. Lucas 18, versículo 1 dice, y él también les habló una parábola para mostrar que es necesario orar siempre y no rendirse. Esto es parte de la fidelidad. Vamos a ser fieles en las buenas y en las malas. Vamos a seguir pidiendo, aunque no hayamos recibido. Vamos a seguir pidiendo lo que Dios quiere que pidamos, el Espíritu Santo, su amor, su fidelidad, sus mandamientos, sus leyes en nuestra mente y nuestro corazón. Dice, diciendo, había en cierta ciudad, un cierto juez quien ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había una viuda en esa ciudad, y ella seguía viniendo a él diciendo, véngame de mi adversario. Ahora, durante algún tiempo, él no lo haría, pero después dijo dentro de sí mismo, aunque no temo a Dios y no respeto a hombre, aún así, porque esta viuda me está causando problema, la vengaré, no sea que me agote por su continuo venir. Entonces el Señor dijo, oigan lo que dice el juez injusto, que aún dice, no es por hacer la justicia, sino porque ya me deje de molestar. Pero está mostrando Jesús que debemos nosotros, que parte de la fidelidad es no rendirnos. Parte de la fidelidad es ahí, seguir ahí. Y no rendirnos, no rendirnos. Ahora, cuando Dios ya nos dio una respuesta y la respuesta sea no, hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo, pero mientras sea, ahora, Dios no va a decir que no a las cosas que Él quiere darnos. Cuando pidamos que nos dé su espíritu, cuando pidamos que nos dé su ley en nuestra mente y nuestro corazón, que pidamos que nos dé amor para el prójimo, amor hacia Dios también, Dios no nos lo va a negar. La respuesta no será no. Quizás se va a tardar, quizás va a venir en una manera que nosotros ni lo esperamos, pero no va a ser no, porque esa es la voluntad de Dios. Tarde o temprano Dios quiere que seamos llenos de su amor y llenos de su justicia, de sus mandamientos, de su ternura, de su sabiduría. Eso es lo que Dios quiere. Y Dios no nos va a decir que no, pero tenemos nosotros que ser fieles. Y eso significa, como por ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, un perro, ¿verdad? Que es un perro fiel, siempre está a mi lado, siempre está a mi lado. No importa lo que pase. Así tenemos nosotros que ser fieles, no importa lo que pase. No importa cuál sea la decisión de Dios, no importa cuál sea su respuesta, nosotros tenemos que seguir viniendo. Y dice, y no ejecutará, versículo 7, y no ejecutará Dios venganza por sus elegidos, quienes gritan a Él día y noche, y vigilará pacientemente sobre ellos. ¿No ejecutará Dios eso? Claro que lo hará. Si un juez malvado que ni siquiera temía a Dios, ahí dice, ni respetaba a hombre, lo hacía, con mucha más razón Dios, con mucha más razón. Entonces dice, ¿no ejecutará Dios venganza por sus elegidos?
Y nos dice ciertamente Jesús, y Él nunca mintió, versículo 8, les digo que Él ejecutará venganza por ellos rápidamente. No obstante, cuando el Hijo de Hombre venga, ¿encontrará la verdadera fe sobre la tierra? La verdadera fe, la verdadera fidelidad. ¿Cuál es esa verdadera fe? La verdadera fe, que no importa lo que pase, vamos a seguir a Dios en sus caminos. Y vamos a ser sinceros, esa es la verdadera fe. Ser sinceros y estar completamente convencidos en cada fibra de nuestro ser que Dios no nos va a fallar. Dios nunca nos va a fallar ni nos va a abandonar y el plan de Dios se va a llevar a cabo y tener esa fe, esa verdadera fe. Y Dios hace la pregunta a Jesús, ¿hallará cuando venga Jesucristo, encontrará la verdadera fe? Porque va a ser va a ser un caos tan tremendo que ¿cuántos van a seguir con esa fe de que va a regresar Jesús a la tierra? Esa verdadera fe. Y vamos a ver que tiene que ver con lo que estábamos hablando también acerca de ser, podemos decir que hemos limpiado nuestro corazón, que estamos limpios de nuestro pecado, porque aquí continúa en el versículo 9, dice, hay algunos que confiaban en sí mismos que eran justos, los que declaran su propia bondad, los que dicen que se han limpiado de su pecado, ahí está hablando de ellos. Algunos quienes confiaban en sí mismos que eran justos, ¿y qué hacían? Despreciaban a otros. Él también habló esta parábola. Dos hombres subieron hacia el templo para orar. El uno era fariseo y el otro recolector de impuestos. El fariseo se paró y oró consigo mismo en esta manera. Dios, te agradezco que no soy como otros hombres, extorsionistas, injustos, adúlteros, incluso como este recolector de impuestos. Esto suena exactamente como está en el Proverbios, ¿verdad? Yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. Yo declaro mi propia bondad. Esto es lo que está diciendo. Y no estaba orando con Dios, dice, oró consigo mismo, porque Dios no lo escucha. Dios no lo escucha, es una hipocresía, es una mentira, se está engañando a sí mismo. Ya lo leímos con lo que dice Juan. Si decimos que no tenemos, yo no tengo pecado. Yo no soy como él, extorsionista, injusto, adúltero, incluso como este recolector de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy un diezmo de todo lo que gano. Versículo 3, el recolector de impuestos parándose lejos, ni siquiera levantaba sus ojos al cielo, sino se golpeaba a sí mismo en el pecho diciendo, Dios, sé misericordioso a mí, un pecador. Ese hombre es más fiel que el otro, mucho más fiel que el otro porque estaba reconociendo la verdad, sin hipocresía. No estaba diciéndose mentiras a sí mismo de que yo soy justo. No puede ser así, no debe ser así. Dice, ¿qué dice Jesús entonces? Sé misericordioso a mí, un pecador. Les digo, este hombre bajó a su casa justificado en vez del otro. Porque todo el que se exalta a sí mismo será humillado y aquel que se humilla a sí mismo será exaltado. Pero tiene que ser una humillación sincera, una humillación donde vemos realmente lo que somos y cómo somos, donde vemos realmente que pecamos, donde vemos realmente que en nosotros no hay bondad. Ya decíamos que íbamos a leer este versículo, vamos a Marcos 10 para ver este versículo, estos dos versículos, donde en el versículo 17 de Marcos 10, pero tenemos que reconocer, esta persona, este recolector de impuestos, reconocía, lo sabía y vino con arrepentimiento, con sinceridad, a pedir perdón, sinceramente, por lo que él había hecho específicamente. No vino a justificarse a sí mismo delante de Dios. No debemos de venir a justificarnos delante de Dios, porque Él es quien nos justifica. Tenemos que venir a arrepentirnos, a pedir perdón por nuestros pecados, pero tenemos que tener conciencia de nuestros pecados. Tenemos que tener conciencia de que no somos perfectos, de que pecamos todos los días, pero Dios nos va purificando y nos va cambiando y nos va transformando día con día al admitir nuestros pecados, al perdonarnos. En el versículo 17 fue cuando le preguntó, dice, mientras salía el camino, Jesús, él salía al camino, vino uno corriendo y se arrodilló delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno excepto uno. Ese es Dios. Es muy interesante lo que le dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino uno. Pero ya leímos la parábola de los talentos, ya leímos que Dios sí le dice bueno, buen siervo y fiel, pero al final.
a la hora de la paga, a la hora del cambio. Y esto es algo maravilloso de poder entender esto, de poder entender que tiene que ver, la fidelidad tiene que ver con esto. Y saber que en nosotros no hay bondad, que la bondad que podamos tener solamente viene de Dios. Entonces hemos visto solamente dos de los proverbios en Proverbios 20 y hay más. Después vamos a seguir con los demás que están ahí porque todo está entrelazado, pero hemos visto estos dos proverbios como tienen que ver con la fidelidad y con lo que Dios está buscando en cada uno. No está buscando hombres y mujeres buenos, está buscando hombres y mujeres fieles, sinceros delante de Dios. Así es de que por hoy damos terminado este mensaje y pues la siguiente vez continuamos hablando acerca de la fidelidad de Dios y los demás proverbios en Proverbios 20.